Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos. Gracias por estar ahí para el webinario que vamos a tener esta tarde. Tengo el gran placer, para vosotros, me imagino que también, de presentar a Concha Moreno, amigos desde hace años, autora de SGEL, de esta casa, con libros maravillosos que han enseñado a miles y miles de estudiantes, y uno no deja de aprender con ella. Yo no tengo ningún pero, los va a poner ella todos, ¿no? Sí. Pues nada. Si me dejas, Javier, solo quiero decir, estoy viendo Sí, el por chat supuesto. aquí y quiero saludar a todas las personas que se han conectado en un día de lluvia, por lo menos en España. Así estamos calentitos y recogiditos y vamos a ponernos eso, como dice Javier, vamos a encontrar peros en las cosas y vamos a ver si esto es un inconveniente, lo de poner peros. Yo no pongo ninguno. Seguro que vamos a aprender mucho. Gracias, Concha. Gracias a todos. Puedes empezar en cualquier momento. Yo Pues entonces, estaré sí, pendiente del chat y luego al final, si nos queda tiempo para preguntas, pues te las transmitiré. yo, si acaso, una cosa que quiero advertir es que os voy a hacer preguntas en relación con las diapositivas que he preparado. Pero aquí todas y todos tenemos mucha experiencia y si no la tenemos la vamos a adquirir sobre la marcha. Así que venga, vamos con nuestro webinario de hoy. Voy a compartir la pantalla. Espero que se vea. Si se ve, si no se ve, espero un mensaje por el móvil, ¿vale? Javier o Estefanía. Y directamente plantear objeciones, algo más que plantear objeciones que nos enseñan pero y aunque de sí mismos y más si los comparamos, pues vamos a ello. Mis objetivos son plantearnos la utilidad pedagógica de la objeción y de la contraargumentación. ¿Por qué? Porque quizá, por lo menos hablo por mí, yo no me había dado cuenta de qué rentable puede ser esto incluso en las clases iniciales. Y lo que os voy a proponer, y permitidme que os tutee, debería mantener el usted, porque hay más gente que ustedea que gente que tutea, pero bueno, me va a salir a lo largo del webinario, así que permitidme desde el principio que lo haga. Después vamos a analizar las diferencias y similitudes entre pero y aunque, a veces son equivalentes, a veces no. Vamos a ver cuándo. Vamos a reflexionar sobre el uso de aunque con indicativo y subjuntivo, pero partiendo de otra perspectiva. Sabemos mucho de aunque y vamos a ver si podemos aprender algo más. Y luego vamos a analizar ejemplos a lo largo del webinario y los pasos que vamos a seguir son estos: analizar ejemplos, descubrir los misterios de pero, ampliar o reflexionar lo que sabemos sobre aunque, recordar algunos principios teóricos porque toda reflexión que se basa en la experiencia se apoya después o antes o después en alguna teoría. Y vamos a ver cómo aplicamos estos principios teóricos. Vamos a analizar más ejemplos y terminaremos con algunas prácticas, unas de un viejo libro, no de un viejo libro, de un libro mío, pero sobre todo de la realidad que nos rodea, sobre todo esas cosas que recibimos por Internet. Y vamos allá. La objeción y la contraargumentación. Tenemos a Maitena, que como sabéis es una dibujante, una humorista argentina, que nos dice en boca de este señor: yo porque no soy demostrativo ni de andar llorando, pero no soy insensible. ¿Vos te pensás que yo nunca siento un nudo en la garganta? Aparte del de la corbata. Entonces ahí ya tenemos un pero, ¿sí? Pero no soy insensible. Y aquí van unas preguntas, perdón, una definición. ¿Qué es la contraargumentación o la objeción? Es una razón o argumento que alguien opone a una idea o una propuesta para rechazarla, negarla
o impedir que se lleve a cabo, incluso para impugnar una proposición, ¿vale? Y a menudo se apoyan en inferencias. Yo he puesto a menudo, pero en la mayoría de los casos se apoyan en inferencias. Por ejemplo, y esto no lo voy a poder leer yo si me contestáis, ¿cuál es la inferencia que tenemos que hacer cuando este señor dice, pero yo no soy un insensible? Entonces, no sé si estáis contestando en el chat. Javier, ¿tú lo ves? Sí. Y entonces hay respuestas. ¿Qué inferencia tenemos que hacer para entender que este señor diga, pero no soy un insensible? Sí, hay por ahí respuestas. ¿Los ves, Concha? No veo, Bueno, no veo dice, el una chat. persona dice que se lo han echado en cara, que le han hecho un reproche. Exacto. ¿Le han Entonces, reprochado eso? sí. No lo veo, pero vamos, me basta con un par de respuestas porque la mayoría van a ser parecidas, ¿no? Entonces, la parte que nos interesa es que podemos encontrar pero no soy un insensible. Entonces, si él dice, pero no soy un insensible, podemos reconstruir todo un contexto previo para que él diga esa frase. Todo lo demás nos sobraría si quisiéramos trabajar con la inferencia. ¿De acuerdo? Yo porque no soy demostrativo, es decir, el principio justifica, se presenta a sí mismo, pero después la parte que nos interesa es, pero no soy un insensible. Entonces, ha habido una discusión, una conversación previa, con lo cual nos podemos apoyar en esas inferencias que vamos a ver cómo se pueden usar de una manera mucho más sencilla. Yo he pensado en este más difícil para hacer un guiño a todas las personas que nos puedan estar viendo o nos vean después desde el otro lado del Atlántico. Bien, entonces queda clara esta idea de la inferencia. Ahora tenemos una tarea. Tenemos a la izquierda unos ejemplos. Yo he puesto ahí un pero, antes o después, pero puede ir en cualquier lado, y está basado en ejemplos del plan curricular. Y la historia, el trabajo, la tarea, es buscar los contextos para que estas objeciones se conviertan en algo con sentido. ¿Sí? Y entonces, si yo digo que algo es demasiado caro, pues vale, estoy diciendo, estamos en un contexto en el que alguien tiene en la mano un objeto, una prenda de vestir, lo que sea, y dice es demasiado caro. Y si dice, pero es demasiado caro, ¿qué es lo que estamos entendiendo previamente? Y seguro que sale fácilmente ahí. Javier, me dices qué dice la gente. Es una pena que no lo pueda ver yo. Ahí, pero es sinónimo de pues, es la única intervención que tenemos de momento. No, no es exactamente. 1. Estás oponiéndote a la compra. Estás oponiéndote a la compra, de acuerdo. Que lo quiero, pero no puedo comprar. Me Lo gustaría quiero, pero no comprarlo, puedo. pero es demasiado caro. Exacto. Entonces he empezado por un ejemplo facilito, como si fuéramos del nivel A1 o A2, y en el número 2 ya tenemos algo un poquito más complicado. Es que yo solo hablo 2 idiomas. ¿Cuál sería el contexto previo? Siempre es una objeción. Entonces, ¿a qué nos estamos oponiendo o contra qué estamos argumentando? Esperamos un segundo. Sí, es que hoy tenéis que participar más activamente. Algo positivo, preséntate a ese trabajo. Exacto, preséntate a ese trabajo, Me exigen 3 pero idiomas para el trabajo. es que yo exigen 3 idiomas, pero es que yo solo hablo 2. Tendríamos que darle vueltas para que esto tenga sentido real, es decir, que encaje. No tiene que haber, porque es que solo hablo 2 idiomas, implica que en la
en la expresión previa o en la intervención previa no aparece idiomas, ¿no? Porque Sí, si no es que... es lo que nos están diciendo Exacto, pues en el chat, buscamos personas que hablen 4 idiomas por lo menos. Me gustaría un trabajo exacto. donde piden 3 idiomas. Aquí alguien habla más idiomas que yo. Tú podrías presentarte a... O sea, mi idea, ¿vale? Tú podrías presentarte a este trabajo con tu experiencia en el campo de la comunicación. Y no menciono la palabra idiomas. Entonces la persona puede objetar diciendo, pero es que yo solo hablo 2 idiomas y podríamos continuar y ahí piden 3. La parte interesante de este tipo de tarea es que cuando la estamos haciendo tenemos que convertirla en algo real. Y si aparece la palabra idiomas en la objeción, seguramente no aparecería en la primera parte. ¿Lo veis? Tú tienes mucha experiencia en este campo, tú tienes mucha experiencia en la traducción y ahora piden traductores, por ejemplo, para la Comunidad Económica Europea. Pero es que yo solo hablo 2 idiomas y ahí tendría sentido el hecho de mencionar la palabra idiomas, ¿vale? Lo que nos está explicando resulta irrelevante. Dice, aquí lo hacemos al revés. Lo que nos está explicando resulta irrelevante. ¿Y qué contesta la persona que objeta? Sí. Ay, qué pena que no Lo lo que puedo. nos está explicando resulta irrelevante, pero me interesa. Exacto, En alguna ocasión puede no serlo, por ejemplo, en el examen que ponga esa persona. exacto, Es irrelevante, pero es interesante. exacto. Entonces, como veis, son cosas que sabemos decir, pero tenemos que procurar, si esa tarea la ponemos en clase, podemos hacerlo desde el principio, como vamos a ver que hace el plan curricular incluso en el A1, pero podemos rápidamente convertirla en una tarea que va creciendo en dificultad para que nuestros alumnos vean que, pero no es solamente una palabra que se pone cuando estamos escribiendo, es decir, que podemos convertir la, la objeción o la contraargumentación en sí mismo, es decir, un hecho pragmático, un hecho discursivo en una tarea de clase. Con lo cual, cuando yo me hago esa pregunta que me hago constantemente, ¿podemos enseñar pragmática desde el principio? Y respondo que sí. Aquí hay otro argumento a favor de ese sí de otros encuentros. Pero ¿cómo va a mejorar? No habla español con nadie. Entonces puede aparecer un pero enfático al principio del número 4, pero ¿cómo va a mejorar? También tenemos una objeción, algo que ha dicho otra persona. Por ejemplo, este chico no avanza nada. Pero ¿cómo va a mejorar? No habla español con nadie. ¿Y ahora cuál sería la contraargumentación? No habla español con nadie, pero sí. Pero si no Bueno, practica nada, estamos no, esperando otras respuestas. no habla español con nadie. Pero estudia muchísimo, pero ve muchas películas. Es decir, pues Pero tiene tendríamos que que dar. aprenderlo por su bien. Es decir, tenemos que buscar y tenemos que buscar algo que sea lógico. Mm. ¿De Otras acuerdo? respuestas, pero escucha, ay, perdón, pero escucha y ve muchos programas, pero Exacto, lee y ve vídeos, pero es muy inteligente y exacto, como se aprende, pero, exacto. pero por ganas que no falte. Bueno, eso ya sería de mucho nivel. Em, mi experiencia fue muy mala, por eso lo menciono. Entonces aquí el pero yo lo he puesto antes. ¿Qué habrá dicho la persona, mi interlocutor, para que yo diga esto? Hoy no se trata solo de escuchar.
¿Tenemos participación? Sí, sí, lo que pasa es que a veces tarda un poquito en entrar. Vale, Me vale. gustaba ese trabajo, la gente escribe, pero aprendí mucho. Dicen que Ujú, Erasmus te cambia la vida. Trato de entibiar las alabanzas del primero. O sea, la vale, persona que dice esto trata de entibiar las alabanzas del primero. vale. Entonces yo pienso en algo así como qué desagradable esto que has dicho. Por ejemplo, mi experiencia fue muy mala, por eso lo menciono. ¿De acuerdo? En cualquier caso, esto es un ejemplo y a continuación tenemos alguna conclusión de la reflexión anterior. En realidad ya la he hecho yo cuando he dicho que es una actividad que podemos usar en clase. La objeción o la contraargumentación son interacciones. Es decir, no se puede dar una objeción sin que haya un contexto en el que sea necesaria, y lo mismo pasa con la contraargumentación. Entonces, usémoslas en clase desde el principio y enseñémosles a los alumnos que el pero, y vamos a ver, aunque también pueden ser elementos, bueno, no pueden ser, son elementos discursivos que nos pueden servir, eso sí, en clase para empezar a enseñar pragmática. Y aquí están los ejemplos que aparecen en el plan curricular. Nos enseña que el recurso es sí, pero, y nos da un ejemplo. Es muy difícil, sí, pero es muy interesante. Entonces, ¿cómo tendríamos que actuar nosotras? Tendríamos que poner sí, pero, y después hacer que ellos busquen el es muy difícil. ¿De acuerdo? Y si hacemos esto desde el principio, la fluidez va a venir y a medida que vayamos creciendo en dificultad, irá creciendo la capacidad de los estudiantes de contraargumentar. Entonces aparece la repetición de la opinión más pero. Y entonces, ¿qué les damos? La repetición, como está aquí, es muy bonito, pero muy caro. Entonces, les podemos dar el es muy bonito y ahora tienen ellos que buscar la contraargumentación. Como veis, esto se puede hacer desde el nivel A1. En el A2, sí, es verdad, es decir, aceptamos lo que dice el contrario, el interlocutor, es decir, que no nos oponemos directamente, aceptamos y ponemos la objeción. ¿De acuerdo? Con lo cual la imagen del interlocutor no se ve dañada. Sí, es verdad, pero es aburrido. ¿Sí? Entonces podemos darles el recurso, sí es verdad, pero, o podemos darles la intervención del interlocutor, depende que queramos trabajar. Sí, estoy de acuerdo, pero Peter estudia mucho y hace siempre los deberes. Sí, estoy de acuerdo, pero no habla español con nadie. ¿Sí? Bien. Y hacemos lo mismo en los niveles más avanzados. El B1, aquí ya no se están diciendo que pero y aunque pueden ser sinónimo, tienes razón, pero debería preguntar si todo el mundo está... Pero, sin embargo, es decir, estamos ampliando en los conocimientos para argumentar, contraargumentar, para objetar. ¿De acuerdo? No he puesto el C2, pero lo tenéis ahí como un elemento, como una posibilidad, que lo busquéis vosotros mismos en el plan curricular. Bueno, ¿cómo funciona pero? Es decir, ¿qué características tiene el uso de pero? Veréis que ahí aparece de nuevo mi querida Mafalda, que siempre tiene que aparecer en mis presentaciones, y la flecha que hay encima de mí es porque no tenía tilde. Y a mí el mal genio se me nota en la cara, en la forma de hablar, de mirar, de respirar y en las ganas de querer asesinar, pero nada más. Os dejo pensando cómo funciona, pero... Y entonces, pero pone el énfasis en lo que viene a continuación.
y le quita importancia o atenúa lo que le precede. Es decir, en esta larga lista de cosas en las que Mafalda se define, a pesar del mal genio, la forma de hablar, de mirar, de respirar, pero nada más, donde está lo importante es en pero nada más. Es ahí donde está el énfasis. Es como cuando decimos, ¿estás de acuerdo? Sí, pero no. La parte importante es el pero no, ¿verdad? La respuesta era sí, pero nunca hiciste la pregunta. ¿Dónde está el énfasis? En nunca hiciste la pregunta, ¿verdad? Vale. Entonces, Estrella Montoliu en 2020 publicó un libro que se llama Cosas que pasan cuando conversamos, que os lo recomiendo vivamente. Y entonces ella habla de los siperistas, que son personas que dicen sí, pero todo el tiempo, que tienen en la boca el sí, pero. Es bonita esa imagen, ¿verdad? De la derecha de la bugambilla. Entonces alguien dice, qué bonita esa bugambilla. ¿Y qué diría un siperista? Por ejemplo, mi vecina, cuando ve la bugambilla, dice, qué bonita. Y dice a continuación, sí, pero siempre hay que estar barriendo. Suelta muchas hojas. Es decir, admite que la bugambilla es preciosa, pero, sí, pero. Esa gata es preciosa, el paisaje es muy bonito, ¿verdad? Entonces, estas vistas son espectaculares. Y la gata y su vida, qué bonita. ¿Y qué diría una persona siperista? Por ejemplo, sí, pero es peligroso, se puede caer. Quien dijera esto no sabe que los gatos siempre caen de pie, ¿no? Sí, pero a mí las alturas me dan vértigo. Entonces, podemos enseñarles también a nuestros estudiantes esta cosa esta actitud de las personas que le ponen peros a todo, ¿vale? Los hiperistas, como dice Estrella Montoliu. Y aquí tenemos de nuevo, tenemos a Maitena, y aquí tenemos que leerlo todo bien, porque después vienen las preguntas. ¿Qué quieren las mujeres? Todo, naturalmente, yo también. Y entonces Maitena enumera, realizarse profesionalmente y ganar dinero. Pero haciendo algo creativo que me guste y que no me estrese. Encontrar un hombre que las quiera, las admire y las mantenga, pero que no me asfixie ni me domine. Lograr una pareja estable, sólida y duradera, pero sin perder la pasión ni caer jamás en la rutina. Hemos dicho que lo querían todo, ¿no? Tener unos hijos encantadores que les aseguren una vejez rodeadas de nietos. Pero por ahora no tengo tiempo de pensar en eso. Ser reconocidas por sus capacidades intelectuales, pero además ser linda, flaca y sin celulitis. Ser realistas, intransigentes, analíticas y lúcidas, pero felices. Y aquí viene mi pregunta. ¿Presentan objeciones estas mujeres? Y ahí tiene que aparecer una serie de respuestas. Estamos esperando a ver qué contestan. Es que hay que leerlo, a pesar de que lo lea yo. Bueno, la primera persona nos dice que no, en realidad añaden información, no debería ser incompatible. Otra persona también dice que no. Vale, No objeciones. vale. ¿Hay que hacer inferencias para entender? Objeciones no, pero sí condiciones. Hay gente que dice que sí, que hacen objeciones. Sí, pero fijaos qué interesante,
porque no sentimos que sean objeciones. Y yo creo que no sentimos que sean objeciones porque no estamos haciendo inferencias. Realizarse profesionalmente y ganar dinero. Y la persona que dice, pero haciendo algo creativo y que me guste y que no me estrese, está infiriendo que ganar dinero y realizarse profesionalmente implica un trabajo aburrido, mecánico. Es decir, para que tenga sentido pero haciendo algo creativo, qué lapsus, pero haciendo algo creativo que me guste, implica una inferencia que ella está haciendo en su cabeza. Es decir, ganar dinero implica hacer un trabajo que yo en mi cabeza creo que es no creativo y que provoca estrés. ¿De acuerdo? Entonces, a mi pregunta de ¿hay que hacer inferencias? Sí. Encontrar un hombre que las quiera, las admire y las mantenga, pero que no me asfixie ni me domine. Es decir, es verdad que añade una condición más, pero ¿cuál es la inferencia que ella tiene en la cabeza para decir pero que no me asfixie? Pues los hombres que puedan quererme van a ser hombres posesivos. Es decir, esta viñeta de Maitena nos serviría para un curso sobre conceptos, prejuicios en el sentido de juicios previos que tenemos en la sociedad, las mujeres y los hombres y cualquiera. Es decir, que tenemos en la cabeza una serie de constructos mentales. Encontrar un hombre que me quiera, pero un hombre que me quiera me va a asfixiar, me va a cortar la libertad. Y a esa inferencia es a la que ella está poniendo la objeción. Es muy, muy interesante esto como ejercicio para nativos y de nivel avanzado, pero es muy, muy interesante porque las inferencias son las que permiten entender estos peros. Lograr una pareja estable, sólida y duradera, pero sin perder la pasión ni caer jamás en la rutina. Una pareja duradera que implica todos los días lo mismo, todos los días la misma persona, implica rutina. Pero entonces yo pongo ese pero a ese constructo mental que tengo en la cabeza. ¿Sí? Tener unos hijos encantadores que les aseguren una vejez rodeada de nietos, pero ahora no tengo tiempo a pensar en ello. Pues lo mismo, ¿no? Sí, lo que hemos dicho antes, sí, pero todo eso está muy bien, pero ahora no tengo tiempo. La parte importante es la que viene después de pero. Ser reconocidas por sus capacidades intelectuales. Sí, pero además ser linda. ¿Cuál es el constructo, la inferencia que esta mujer tiene en la cabeza? Las guapas, perdón, la guapura y la intelectualidad no son compatibles. ¿Sí? Ser realistas, intransigentes, analíticas. Es decir, ser así implica normalmente ser infeliz, pero yo quiero ser feliz. Sí, pero todo eso, pero también felices. Es decir, que el sí, pero no necesariamente siempre es negativo. ¿Vale? Y ahora una pregunta de gramática pura y dura. ¿Podríamos sustituir pero por aunque? Y la respuesta es sí, pero no. Sí, pero no siempre. Sí, pero no en todas las veces. Vamos a ver aquí. Vamos a hablar un poquito del significado de aunque, que todo el mundo conoce. Vemos aquí a una mujer, puesto que va de mujeres de Maitena, aquí tenemos a una mujer que parece haberlo conseguido todo, ¿no? Pues aunque etimológicamente está formada por el adverbio inclusivo aún y seguido de la conjunción que esto lo sabíamos, ¿verdad? Pero ¿qué implica el adverbio aún? Implica una escala graduada de posibilidades, es decir, que tenemos como en la escalera una serie de posibilidades de las cuales con la que mencionamos seguida de aunque es el miembro final, el que es menos previsible o más claramente contrario a las expectativas. ¿Sí? En algunos sinónimos de aunque se ve más claramente. Por ejemplo, ni siquiera.
Ahí se vería claramente, y fijaos que, bueno, eso lo vemos después. Aún alcanzando las estrellas, siempre aspira a más. Aquí no necesitamos ni indicativos ni subjuntivos, pero sí que entendemos esto que implica aunque. Es decir, que ha subido en la escalera tanto que ha llegado a alcanzar las estrellas. No somos conscientes cuando hablamos como nativos, pero ahí está esta escala implícita, ¿de acuerdo? Y mirad, aunque ha o haya alcanzado las estrellas, siempre aspira a mejorar. Entonces, ahí lo hacemos como seguido de un indicativo insubjuntivo porque le hemos puesto que, ¿verdad? Podría preguntaros que por qué el indicativo y el subjuntivo, pero lo vamos a ver después. Ahora solamente quería que fuéramos conscientes de este sentido inclusivo que tiene aún y que implica esta escala graduada, ¿vale? Y que con aún o aunque nos referimos a ese miembro final. Y el significado de aunque, el modo y los contextos. Y ahora tenemos que ver, vamos a analizar unos ejemplos. Hola, soy Leonor Pérez y le escribo para decirle que aunque estoy o esté motivada y dispuesta a trabajar, hasta ahora no he podido entrar en el módulo de su asignatura. No tenía las claves de la plataforma digital. Y mi pregunta es, ¿qué elegiríais? ¿Estoy o esté? Las dos son correctas, no se trata de corrección o incorrección. Pero ¿cuál elegiríais para que encaje con el contexto? Tenemos La primera respuesta. respuesta nos dice estoy, estoy. La segunda, estoy. Sí, claro, claro. ¿Por qué esa seguridad? Sí, esté también es correcto. Bueno, si no queréis decirlo ahora, no Declara que importa. está. Declara que está. Vale. Otro dice información nueva. Vale. Vamos allá. Una buena norma para no deprimirse es valorar lo que se construye, lo que se va haciendo, aunque tenga sus imperfecciones. Yo he elegido tenga. ¿Estáis de acuerdo con mi elección? Sí, ¿verdad? Sí, sí, claro, sí. Sí, sí. Sí. Entonces, fijaos en la diferencia. ¿Por qué? Porque está hablando de una costumbre, una buena norma para no deprimirse es valorar lo que se construye habitualmente, lo que se va haciendo. Y entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Descartar el extremo último de esa escala. Lo tenemos que aceptar, no deprimirnos, incluso en el caso remoto de que tenga sus imperfecciones. Aquí se ve claramente lo que hemos dicho antes, de la escala graduada, y que elige el miembro final, que es el menos previsible, ¿de acuerdo? Por eso estamos de acuerdo en que aquí tenga, lo descartamos con el subjuntivo, ¿verdad? Porque es el menos previsible de las posibilidades, y valga la redundancia. Y aquí tenemos, os agradezco mucho todo lo que estáis haciendo por mí, especialmente ese esfuerzo por atender a mis 2 perros y mis 3 gatos. Aunque no os gusten los animales. ¿Qué diríamos aquí? ¿Qué elegiríais? Los dos son correctos. Gusten. La primera respuesta, gusten, 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 Me gusten, encanta. gusten, ¿Por gusten. qué? ¿Por Gustan. qué? ¿Por qué? ¿Por Una qué? persona gustan. Otra Mira, vale, persona si es que los gustan. dos son Sí, correctos los dos, pero ¿por qué lo que nos sale así, como, o por lo menos las primeras personas han dicho gusten? Fijaos, os agradezco mucho todo lo que estáis haciendo por mí,
especialmente ese esfuerzo de atender a mis 2 perros y mis 3 gatos. Y lo están haciendo personas a las que no les gustan los animales. Vamos a dejarlo aquí porque a continuación vamos a ver algo que tiene que ver con la atenuación. Vamos a dejarlo en el aire y luego volveremos, ¿de acuerdo? Os decía antes que una de las cosas que quería hacer era apoyarme en algunos principios teóricos. Y Halliday, que es de los primeros en que habló de la importancia de tener en cuenta la intención del hablante y el contexto, dice, de las formas y construcciones posibles. Es decir, no podemos decir cualquier cosa porque a veces la sintaxis nos lo impide. ¿Vale? Entonces, la perspectiva del hablante no siempre es posible. Quienes estuvieron en el primer webinario que di de esta serie lo vieron. Entonces, el hablante selecciona una opción concreta de las formas y construcciones posibles, siempre en relación con el contexto de situación en el que se sitúa. Es decir, el contexto es fundamental, pero no puedo elegir cualquier cosa. Y por tanto, la creatividad en el lenguaje consiste en la habilidad para crear en nuevos contextos y situaciones otros significados a partir, y repite, de las opciones semánticas que se han codificado como opciones gramaticales. Es decir, que no podemos separar la sintaxis del sentido. ¿Vale? Ya lo sabíamos, pero me gusta muchísimo mencionar, como sabéis, personas que apoyan este principio de unión entre significado y estructura, porque van juntas y a veces manda una y a veces manda la otra. Cuenca y Hilferty, que tenéis en la bibliografía, dice, la forma nunca se entiende como totalmente independiente del significado, por supuesto, y se relaciona con el diferente tipo de implicación del hablante. Aquí, Cuenca y Hilferty están hablando de lo importante que es la perspectiva del hablante para poder estructurar el contenido. Y entonces, si ponemos en relación lo que dice Cuenca y Hilferty con lo que nos ha dicho Halliday, podemos tener en cuenta la perspectiva del hablante si no está obligado por la sintaxis, ¿vale? Vamos allá, volvemos a nuestras amigas, las mujeres que lo quieren todo. Y la pregunta es, ¿podemos elegir? ¿Puede aunque sustituir a pero? Recordáis que antes, en la pregunta que yo hacía, decía sí, pero. Aquí está el sí, pero. Sí, puede. Pero en cualquier caso, no. Entonces, ¿cuándo? Cuando va pospuesto. Cuando el verbo va en indicativo. También cuando pero o aunque van seguidas de gerundio. O bien cuando le sigue un segmento menor que la oración, como tenemos en pero felices. Y entonces ahora nuestro ejercicio sería sustituir los peros por aunque, realizarse profesionalmente y ganar dinero, aunque haciendo algo creativo. ¿Por qué? Porque va seguido de gerundio, como hemos visto aquí. ¿Sí? Encontrar un hombre que las quiera, las admire y las mantenga, pero que no me asfixie. Entonces aquí tenemos cuando va seguida de interrogativas, no cuando preceden a imperativos o subjuntivos. Y aquí tenemos un precioso subjuntivo, que no me asfixie. Entonces no podemos decir aunque no me asfixie, ¿verdad? Lograr una pareja estable, sólida o duradera, aunque sin perder la pasión y caer. Es decir, esto sería como parte de una oración, porque tenemos aquí una oración sin verbo conjugado, ¿verdad? Tener a los hijos en cadena, aunque por ahora no tengo tiempo de pensar en eso, ningún problema. Y aquí, ser reconocidas por sus capacidades intelectuales, aunque además ser linda, flaca y sin celulitis. ¿Esto nos suena bien?
A mí la verdad es que no. ¿Os suena bien? No, ¿No? no. Claro, porque en realidad aquí no hay una contraposición real, ¿verdad? Lo que está haciendo es añadir ser reconocida por sus capacidades intelectuales y ser linda, flaca y sin celulitis. Es decir, que no hay una contraposición real. Y en la última se realiza bla, 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 aunque felices. Podemos, porque sí le sigue un segmento menor de la oración. ¿Por qué esta reflexión? Porque pero y aunque pueden ser equivalentes, para ello tenemos que hacer inferencias, pero hay unas reglas sintácticas que nos obligan. ¿De acuerdo? Entonces, el sentido y la estructura van juntas, pero a veces manda una y a veces manda otra. Si nos vamos a nuestros ejemplos de antes, ¿por qué hemos elegido en el número 1 aunque estoy motivada? Si las dos son posibles. Porque lo que nos interesa transmitirle a la profesora o al profesor es lo importante es que estoy motivada. ¿Vale? Es una cuestión de qué parte es más importante. ¿Recordáis que lo que hemos dicho al principio, muy al principio, tendría que haberlo copiado para no venirme hasta aquí? ¿Cómo funciona? Aquí creo que viene. Aquí está. Pero pone en énfasis en lo que viene a continuación. ¿Sí? Le quita importancia o atenúa lo que le precede. Si usamos pero, lo importante es lo que viene a continuación. Y vamos a ver si pasa lo mismo con aunque. ¿Vale? Entonces, hola, soy Leonor Pérez y le escribo para decirle que aunque estoy motivada y dispuesta a trabajar, hasta ahora no he podido entrar en el módulo de su asignatura. ¿Cuál es la parte más importante? ¿El estar motivada o el no haber podido entrar? Podríamos decir, veo que hay de momento silencio, podríamos decir que con indicativo hay un equilibrio No poder entre entrar. Claro, pero podríamos Bueno, decir que hay un equilibrio. hay otra gente que dice estar motivada, ¿eh? Aquí hay división de Vale, opiniones. división de opiniones porque con el indicativo podemos establecer como un equilibrio, un equilibrio entre las dos oraciones. Ya hemos mencionado aquí que aunque tenga, lo que estamos haciendo es rechazar el menos probable de los casos, aunque tenga sus imperfecciones. ¿Sí? Y aquí os agradezco mucho lo que estáis haciendo, aunque no. Si decimos, aunque no os gustan los animales, lo que estamos haciendo es como si en el ejemplo 1, la parte, aunque no os gustan los animales, como si os lo estuviera echando en cara. ¿Vale? Y por eso muchos de vosotros habéis elegido gusten. Fijaos que nos movemos en las intenciones del hablante. Es decir, lo más cómodo es la sintaxis. Cuando la sintaxis obliga no tenemos que pensar. Entonces, ¿qué ocurre con la lengua? Que cuando tenemos posibilidades, cuando se nos permite elegir, el hablante selecciona, lo ha dicho Halliday, a partir de las opciones que le ofrece la lengua. Entonces, volvemos a esto, elegimos estoy, porque nos lo permite la lengua. Aquí no podemos elegir, casi que no nos lo permite la lengua. Y aquí podemos elegir porque nos permite esto la lengua. Vamos a ver entonces. Vamos a elegir, vamos a seleccionar haciendo un pequeño ejercicio muy fácil para todo el mundo. Tenemos aquí una serie de nexos con valor, con equivalentes de aunque, y me vais a decir qué llevan, si indicativo o subjuntivo. Por ejemplo, ¿por qué?
Es mejor que escriban primero porque, dos puntos, porque si no luego se van a confundir, vamos a confundir. Bueno, ni siquiera tenéis que contestar, ni siquiera tenéis que contestar en el chat. Me basta con que lo penséis para vosotros y cuando yo ponga la solución establezcáis objeciones. ¿Vale? Entonces pensad por qué, indicativo subjuntivo, y eso qué, indicativo subjuntivo, aun a riesgo de qué, indicativo subjuntivo, aunque a pesar de qué, ya sabemos que lleva las dos cosas, los he puesto en la misma línea porque quizás son los sinónimos más sinónimos, y mira que, indicativo subjuntivo, así, indicativo subjuntivo, por mucho que, indicativo subjuntivo, si bien, indicativo subjuntivo, y no será que no, indicativo subjuntivo, y por muy, indicativo subjuntivo. ¿Vale? Entonces, si queréis, obviamente nadie os va a pedir que lo demostréis. Así lo he hecho yo. Pueden llevar indicativo subjuntivo, aunque a pesar de que, incluso sí, con la salvedad de que no admite el presente de subjuntivo ni el pretérito perfecto. Pero sí puedo decir incluso si llueve o incluso si lloviera, ¿verdad? Por mucho que puede llevar los dos y por muy guapo que sea, por muy lejos que viva, puede llevar los dos, pero hay una ligera preferencia por el subjuntivo. Supongo que coincidimos, ¿verdad? Solo pueden llevar subjuntivo así es una de esas palabras polisémicas que puede ser modal, que puede ser concesiva como aquí, que puede ser temporal, aun a riesgo de qué o a riesgo de qué, y por qué, en el caso, por ejemplo, de haz tal cosa, sí, porque tú lo digas. Es decir, porque tú lo digas, no tengo la intención de hacerlo, aunque lo digas tú, ¿no? Y fijaos todo lo que hay que inferir aquí cuando usamos porque en una respuesta como sí, porque tú lo digas. Indicativo. Y eso es, y mira que, y no será que no, que son coloquiales. Y son estructuras que siempre remiten a lo anterior, a lo que se ha dicho, por lo tanto, habla de experiencia, de hecho conocido. Y si bien es un elemento de la expresión escrita, del lenguaje culto, ¿vale? Y también remite a lo que se ha dicho previamente. Pero bueno, no nos vamos a detener en esto. La única pregunta que tengo ahora es, ¿coincidimos? ¿Hay algún caso que no esté claro? Parece que está todo claro, ¿no? Bueno, una pregunta nos dicen, ¿por qué no admite el indicativo? ¿Cuál? Perdón. ¿Por qué? ¿Por qué no admiten el indicativo? Que si no lo admite, que si Porque no lo admite. Un par de personas preguntan que si porque no es un nexo que también admite el indicativo. por supuesto, pero entonces no es concesivo. No es concesivo, ya lo contesta una compañera. Claro, es decir, para que porque, parece un juego de palabras, para que porque tenga valor concesivo, tiene que llevar subjuntivo. Y esto es lo que decía antes de la importancia de la sintaxis. Es decir, si porque se construye con indicativo, indica causalidad, y si lo construimos con subjuntivo, adquiere el valor de concesión, es sinónimo de aunque. Y hay más cosas, porque también, como así, es una partícula polisémica, porque no polisémica, bueno, sí, concesiva y causal, pero puede llevar subjuntivo siendo causal. Por ejemplo, si decimos, no sales porque llueve, no porque llueva, sino porque estoy muy a gusto en casa. Ahí es una causal que lleva subjuntivo porque está negada. ¿Sí? ¿Lo vemos? Es decir, que porque causal puede llevar indicativo y subjuntivo, pero cuando
tiene sentido concesivo, es decir, cuando es sinónimo de aunque, solo puede llevar subjuntivo. ¿Sí? ¿Más preguntas? Bueno, supongo que, bueno, vamos a pasar al siguiente. Resumimos el modo con las concesivas. Aparece el indicativo exigido por los nexos, como si bien, o ¿te has comido todo lo que había en el plato? Y eso que no tenías hambre, aunque habías dicho que no tenías hambre, ¿vale? Exigido por los nexos, es decir, igualmente, no da su brazo a torcer, así lo maten, aunque lo maten. Y entonces este así también refuerza la idea del elemento menos probable o menos posible de esa escala. ¿Sí? Por ejemplo, exigido en réplicas mostrando rechazo. No me gusta estudiar, aunque no te guste, tienes que hacerlo. Es decir, la parte importante, ahora vamos a ver, es tienes que hacerlo. Y con aunque lo que estamos haciendo es atenuar. Lo vamos a ver ahora en la diapositiva siguiente. Y se recomienda usar el subjuntivo para hablar de hechos desconocidos. Aunque el mundo se acabe, es un hecho del que no tengo experiencia todavía, yo sigo con mi vida. Y ahora vamos a ver una interpretación del subjuntivo, que es mi interpretación, ¿vale? Indicativo y subjuntivo que admiten los dos modos. Con el indicativo informa de hechos reales experimentados. Aunque entonces yo era una cría, yo me daba cuenta de las cosas. Se refiere a los mismos hechos, y aquí está la clave, pero les quita importancia, atenúa. Aunque entonces yo fuera una cría, cosa que no es importante que yo fuera una cría o no, lo importante es que ya me daba cuenta de las cosas. Entonces, luego volvemos sobre esto. Aunque y pero pueden atenuar, pero ¿cómo lo hacen? Es decir, la función discursiva es atenuar, pero ¿cómo lo hacen? Pero atenúa lo que le precede, lo hemos visto antes, y resalta lo que le sigue. Tenemos otra vez aquí a Mafalda, pero podríamos volver a los ejemplos de arriba. Yo opinaría que, pero mejor no tocar el tema. Es decir, atenúa el yo opinaría que, además reforzado por el condicional, pero la parte importante es, pero mejor no tocar el tema. ¿De acuerdo? Y aunque atenúa eligiendo el subjuntivo en contextos en los que la elección es posible. Y entonces aquí, sí, hijo, un hombre con una escopeta también es un animal, aunque no lo parezca. Si elige el subjuntivo, quiere decir que la información relevante es sí, hijo, un hombre con una escopeta también es un animal. ¿Cabe decir, aunque no lo parece? Sí. Pero el hecho de que podamos elegir nos está diciendo que hay una función discursiva muy importante. Entonces, la atenuación que producen tanto pero como aunque se realiza en una parte distinta de la oración. ¿De acuerdo? En lo que nos dice Mafalda, lo importante es, pero no tocar el tema. Pero mejor, perdón, no tocar el tema. Es decir, en la parte que va detrás de pero. Si usamos aunque, la atenuación se produce solamente en contextos en los que podemos elegir. Sí, hijo, un hombre
con una escopeta también es un animal, aunque no lo parezca. Cuando decimos aunque no lo parece, que es posible, estamos estableciendo una especie de equilibrio entre los dos elementos, entre las dos partes de la oración compuesta. En cambio, aquí la fuerza está en el hombre con una escopeta, es un animal. ¿Vale? Y al elegir un modo u otro, creamos situaciones diferentes. Por ejemplo, aunque no me pagarán, pienso terminar el trabajo. Es una cuestión de principios. Entonces, sé que no me pagarán, sé que no recibiré dinero. ¿Sí? Pero lo importante es, pienso terminar el trabajo. Puedo decir, aunque no me paguen, pienso terminar el trabajo. Pienso terminar el trabajo es la parte importante. ¿De acuerdo? En cambio, aunque no me pagaran, pienso terminar el trabajo. No sé si no me van a pagar o no, si me van a pagar o no. Aunque no me hubieran pagado, habría terminado el trabajo. ¿Qué estoy diciendo? Que sí me pagaron. Entonces, elegir una forma verbal crea contextos diferentes. Recordad lo que hemos dicho antes, esta imagen de iluminar una zona del paisaje. Al elegir un elemento gramatical entre los posibles, lo que estamos haciendo es resaltar, dar foco a un contexto que nos permite la sintaxis, ¿sí? Y entonces, ¿qué tenemos que enseñarles a nuestros alumnos a medida que van avanzando? Que cuando dicen, ¿pero qué es correcto? Hay cosas que, por ejemplo, decir incluso si sea. De momento, en la gramática prescriptiva eso no es correcto. Pero si mucha gente lo dice, al final acabará siendo correcto, ¿no? Si tenga tiempo, de momento no es correcto. Pero cuando es correcto, lo que tenemos que enseñarles a nuestros estudiantes es qué contexto estás creando al elegir una forma u otra. ¿De acuerdo? Y para más, me vais a permitir un momento de publicidad. En el libro Temas de Gramática, en la unidad 14, se detalla con muchos ejemplos y con muchos ejercicios, por ejemplo, esto. Introducción. Bueno, este es el ejemplo, ¿no? Tenemos momentos de crisis, conflictos laborales, siempre hay posibilidades de superarlas. Ejemplo, aunque en los momentos de crisis haya conflictos laborales, siempre hay posibilidad de superarlos. Ese es el ejemplo. Y a partir de aquí lo que les estamos pidiendo es que creen algo a partir de una información que les damos. En el laboratorio no puedes ascender o no puede usted ascender, es muy competente. Un amigo llama como si fuera una empresa de la competencia. Y entonces aquí tenemos que establecer las crisis laborales, cómo salir del lío, que es el título. Aquí tiene unas cuantas notas para un artículo titulado Crisis laborales, cómo salir del lío. Y les damos una serie de elementos para que ellos elijan, aunque con indicativo subjuntivo u otros equivalentes, otras fórmulas equivalentes. ¿De acuerdo? Entonces, por supuesto que esto es de nivel avanzado. Aquí tenemos más prácticas. No te pongas pesado. ¿Quieres que venga aun a riesgo de que lo? Y entonces la persona que hace este ejercicio tiene que saber que solo tiene una opción. Aun a riesgo de que lo, bueno, lo sabéis, lo descubran y lo metan en la cárcel. Es decir, aquí no podemos pensar, no tenemos que pensar aun a riesgo de que, solo exige subjuntivo. A sabiendas de que, solo exige indicativo. Pero aquí, pues en esas condiciones yo me callaría. Y aquí, aunque no estar tú de acuerdo con lo que se está haciendo,
Es decir, que hay ejercicios de los llamados de hueco que exigen entender el contexto. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un incluso sí, un por muy arriesgado que sea. ¿De acuerdo? Y tenemos para ir cerrando bueno, un poema y parte de un discurso de Miguel de Unamuno. Seguro que habéis oído muchas veces esto. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún vida en tus sueños. Fijaos que aquí aún significa todavía. Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento. Y entonces Mario Benedetti no pensaba en esta pregunta que os hago aquí. Probemos a usar el indicativo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío quema, aunque el miedo muerda. Podemos, ¿verdad? Tiene que haber por ahí si es. Gramaticalmente es posible, pero ¿qué cambia? Empiezan a llegar respuestas, sí, dicen que sí. Claro. Pero ¿qué cambia? Lo leo otra vez. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío quema, aunque el miedo muerde, aunque el sol se esconde y se calla el viento. Con Aún indicativo hay... afirmamos. Sí, claro, afirmamos, pero la parte importante es que con el... No importa que se calle el viento, no importa que el sol se esconda. Es decir, le estamos quitando importancia a lo que le sigue a aunque. La parte importante es no cedas, no te rindas. Bueno, lo digo tan categóricamente porque es lo que yo siento. ¿De acuerdo? La parte importante es no te rindas, por favor, no cedas. No importa si el frío quema, no importa si el miedo muerde, no importa si el sol se esconde y se calla el viento. He cambiado de recurso y uso el indicativo, pero si digo aunque, le estoy quitando toda la fuerza al mensaje. ¿Vale? Y mirad, este es un discurso muy conocido, una parte de un discurso de Unamuno en la Universidad de Salamanca, porque Unamuno empezó pensando que el golpe de Estado que dieron los franquistas era posible, era una forma de poner orden en la República. Pero cuando estaba pensando, hizo este discurso mucho más largo, pero mirad, venceréis, pero no convenceréis. Ya está, y luego lo repite, pero venceréis, pero no convenceréis. ¿Dónde está la fuerza? Sí, pero no. ¿Dónde está la fuerza? ¿Dónde? No convenceréis, después del pero. Claro. Entonces, fijaos que además no tenemos mucha más opción. Venceréis, pero no convenceréis. Y lo podemos usar. Y es muy fácil de darse cuenta de este valor que tiene el pero y lo que atenúa o lo que objeta si usamos como regla sí, pero no. Y con el caso de aunque y los sinónimos de aunque, nuestro truco es cambiar aunque por no importa que el sol se esconda. Lo importante es que no te rindas. ¿De acuerdo? Entonces podemos usar estos recursos discursivos a medio camino entre lo gramatical y lo semántico, como diría Halliday, para enseñar a nuestros alumnos otra cosa.
Porque si es obligatorio el subjuntivo o es obligatorio el indicativo, no pasa nada. Las cosas que son obligatorias son muy fáciles. Se siguen o no, dependiendo de si hablamos de gramática o de otra cosa, y ya está. El problema es cuando podemos elegir, ¿vale? Entonces, para dejar un momentito a las preguntas, quiero terminar, como siempre, con mis gatos. Aunque el tema sea difícil, ¿nos ha quedado clara la exposición? Y contesta, bichito, pero si no ha quedado clara la exposición, podemos volver a ver el vídeo. Y dice Flaco, sí, todo ha quedado claro. Y mira que el tema es difícil. Soy un optimista. Muchas gracias. Y ahora tenemos unos minutos para hacer preguntas. Muchas gracias, Concha. Sí, sabes que esto tarda un poquito. Vamos a ver qué preguntas llegan. Tenemos unos 5 o 10 minutos para contestar. Exacto. Y aquí tenéis las referencias de los libros que he mencionado, ¿vale? Como vais a poder tener el vídeo a vuestra disposición, puedo cerrar esto y ponerme aquí para que se me vea. Sí. ¿Se me ve? Sí, ¿no? Sí, ya está. Yo te pongo. Vale. Sí, pero no en grande, no que se me ven todas las arrugas. Bueno, la gente te da gracias, como siempre genial, muy interesante. Sí, pero no hay preguntas. Pues de momento no. Un lujo, muchas gracias. Sí, lo sé, pero yo quiero que aunque sea un lujo, quiero preguntas. Por eso he dejado unos minutos, si no... Yo encantadísima de ir a Grecia, ¿qué más quisiera? Bueno, el vídeo aunque no tenga preguntas, mira, aunque no tenga preguntas, ha sido muy interesante, ¿vale? Gracias por la posibilidad de volver el vídeo. Siento haber perdido gran parte de la exposición. Lo siento, Silvia. Porque Isabel llegó tarde, lo siento. Pero aunque hayas llegado tarde, cosa que no importa, podrás ver el vídeo. Bueno, sí, las las tenéis las en el referencias vídeo. de nuevo, vale, está en el vídeo, pero si las puedes volver a mostrar, mejor. Vamos a ver si lo consigo. Vamos a ver si lo consigo. Vamos allá. Bueno, pues parece que la gente no se anima. Aunque ha sido muy interesante, no hay preguntas, porque ha sido claro y es muy instructivo, como siempre. De verdad que no estoy viendo ninguna pregunta. Comparte Pues, la bibliografía. A ver. ¿se Ahora, ve? sí. Si vas hasta el final. Vale. Mi consejo es que este webinario puede seros muy útil si salís del drama de indicativo subjuntivo y vais a el sentido pragmático y discursivo de la atenuación. ¿Vale? Entonces, ahora sí se ve, ¿no? Sí, se ve bien. Vale. Bueno, pues vuelvo a venir aquí a saludaros dejo de compartir y vengo. Sí, se ve bien. De hecho, cuando trate este tema me gustaría tomar en consideración este webinario. Muchas gracias, Filipo. La parte, es decir, pero a mí me parece que es interesante hacer esta reflexión. Nos acercamos a aunque y a los sinónimos de aunque un poco muy condicionados por el uso del indicativo y el subjuntivo. Y es necesario porque tenemos que enseñar a nuestros estudiantes que en unos casos sí, en otros no, pero cuando podemos elegir, es muy, muy importante que los alumnos vean este sentido de la atenuación. Entonces, ¿por qué
¿por qué no le he dado yo tanta importancia a esto? Porque la parte importante para mí es que veáis que hay vida más allá del contraste del indicativo y del subjuntivo. Es decir, hay una cosa que, bueno, son muchos años enseñando, y lo que veo es que en la gramática casi todo es circular. Es decir, que nos vamos, si ponemos en relación, hay algo que me ronda la cabeza y es, por ejemplo, qué relación tiene el verbo ser con el imperfecto, con el significado. Entonces, hay muchas cosas que a medida que voy poniendo en segundo plano los temas grandes, es decir, ser y estar, el pasado, los pasados, pongo en relación los temas entre sí. Entonces, si tengo que daros algún consejo, es que a título personal, porque luego nuestros alumnos nos piden con cosas muy, muy concretas, entonces tenemos que dar satisfacción a esas preguntas. Por ejemplo, yo encuentro que hay muchísima relación entre pero y aunque, como he podido demostrarlo hoy, pero también en otros elementos de la gramática. Y entonces veo aquí a Victoria de Varsovia. Varsovia es un lugar al que debo ir, me llama. Bueno, y aquí Gisela Pues, dice, las atenuaciones son importantísimas y hay que enseñarlas. Sí, 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 sí. Hay que. pues, Concha, no hay preguntas. Nada, Muchísimas gracias. Un lujo, un placer, como siempre. gracias. Gracias a vosotros por estar ahí, a vosotras. Ya veo que algunos felicitan las fiestas con un poco de... Sí, yo también, perdón, yo también. Igualmente, felices fiestas. Muy felices fiestas, claro que sí. Y hasta la próxima, que habrá, seguro. Sea Pues por aquí. ¿Y de qué parte de España soy, Filipo? De Salamanca, aunque vivo en Málaga hace muchos años. Y muy feliz Navidad y que el año 2023 nos sea propicio y nos libere de todas estas lacras que estamos viviendo. Ay, qué alegría me daría hacer una ruta por esa zona. Y sí, Lucía, el contenido, ¿verdad, Javier? sí, nos lo envías y lo ponemos en la web junto con Sí, con la grabación. ¿De acuerdo? Entonces, vale, para que esto no se alargue para la gente que luego lo va a ver en diferido, claro. vamos a cortar aquí la grabación. Muchas gracias a todos. Gracias, Concha. Te veo. Y a ti, Un Javier, un beso. beso. Un Chao. abrazo para todos. Chao.